El INTA trabaja desde hace más de 3 décadas en forma intensa y permanente en la temática de eficiencia de cosecha con el objetivo de reducir significativamente las pérdidas de granos. Para lograr este objetivo, el INTA coordina una red público-privada materializada a través de sus proyectos nacionales de eficiencia de cosecha, como el PROPECO, el cual actuó entre los años 1990 y 1995, el proyecto PROPEFO, que actuó entre los años 1994 y 1999, el proyecto PRECOP, que actuó entre los años 2004 hasta el año 2013, y el proyecto Agricultura de Precisión, que trabajó desde el año 1998 hasta la actualidad. Todos estos proyectos fueron englobados en la última década bajo el nombre de INTA Agroindustria, con la misión de incrementar la sustentabilidad del sistema productivo a través del agregado de valor en origen. Desde sus inicios, esta red involucra a productores, contratistas, asesores y fabricantes en un proceso de mejora continua, brindando un mensaje técnico el cual se transfiere con el único sentido de reducir las pérdidas de cosecha y eficientizar el sistema productivo argentino. Los logros de esta gran red y de estos proyectos se han alcanzado, se alcanzan y se seguirán alcanzando en el futuro gracias al trabajo y al aporte y el compromiso que realiza cada uno de los actores que la componen. Es por esto que nuestro equipo, históricamente coordinado por Mario Bragaccini, quiere homenajear a un técnico especialista en cosecha que ha sido un estandarte de todos nuestros proyectos de eficiencia de cosecha y que ha recorrido este camino a la par desde los inicios hasta el día de hoy, brindando en forma permanente y desinteresada todos los conocimientos obtenidos con su gran experiencia internacional como especialista de cosechadoras de industrias John Deere Argentina, con el único objetivo de contribuir al desarrollo del país, desarrollo al que se contribuye conjuntamente desde el Estado y las empresas comprometidas con Argentina y sus territorios. Entonces, en base a esto, homenajeamos en el día de hoy al ingeniero Julio José Beltramino, nacido en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, hijo de productor agropecuario, ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional de Entre Ríos, técnico especialista de producto de John Deere Argentina y referente nacional e internacional en la temática de cosecha. Así que, Julio, para todos nosotros es un placer tenerlo a usted hoy aquí y bueno, creo que es momento de darle la palabra y permitirle que comparta su pantalla, escuchar su vasta experiencia y después sí, bombardearlo de alguna manera con nuestras preguntas y Bueno, nuestras consultas sobre su vida. muchas gracias, Federico, por las palabras. Creo que ha dicho lo que realmente es. Yo comencé a estar al lado de Mario cuando Mario arrancó con esto allá por fines del 89-90, así que conozco toda la historia del Precop, Propefo, Precop, o sea que he pasado por todo y hemos estado en una innumerable cantidad de eventos trabajando, Mario, mano a mano con todo el equipo de INTAG, con algunos de ustedes, con otros que ya se han retirado y otros que ya no están, pero bueno, he tenido la vivencia de toda esa época y es parte de lo que he resumido en la presentación que he hecho hoy. Bueno, como le decía, y nuevamente muy buenos días a todos, porque es posible que haya algún integrante que se haya conectado recién y ya estábamos nosotros hablando con José. En mis primeras palabras no son más que de agradecimiento y quiero empezar esta reunión y esta charla muy amena con ustedes con un agradecimiento por dos cosas. Primero, por esta invitación que me han hecho a participar en este hermoso grupo. Como les decía, yo a muchos de ustedes los conozco, a otros no, pero somos todos personas y profesionales que estamos trabajando en el ámbito de la maquinaria agrícola. No somos muchos en el país y cuanto más nos conocemos, creo que más nos podemos ayudar y llegar por buen camino a buenos resultados. Y por supuesto que me siento honrado que me hayan identificado como tus amigos del INTA.
cuando me llegó la primera invitación por un WhatsApp de parte de Mario, que nos une una amistad de muchos años, porque así también los tenemos, ¿no? Igual que como pasa con José Méndez, con Giordano y otros. Para mí eso, ser tus amigos del INTA, realmente me pegó y me siento honrado y orgulloso de que me hayan tenido en cuenta. Y en segundo lugar, porque me hicieron llegar un presente, cosa que me conmovió. Para los que no lo saben, me hicieron llegar la semana pasada un hermoso cuchillo con la leyenda Preco. Yo soy un amante y defensor de todas nuestras costumbres y tradiciones, y además que me gusta comer asado. Así que le agradezco, no lo esperaba, realmente le digo con el corazón, no esperaba semejante gesto, creo que de parte de ustedes y del equipo de Inter ha sido un excelente gesto, así que muy, muy agradecido. Y como la tradición lo indica, dice que cada vez que uno recibe un cuchillo, el cuchillo no se regala, sino que se cambia por un billete. Vaya para todos aquellos de ustedes que tuvieron la idea y hacerme este regalo, un billetito virtual. No tenemos muchas formas de hacérselo llegar, pero bueno, mi recompensa es este billete virtual por hacerme este hermoso obsequio. Y para que lo tengan presente, ya está usado. El primer debut fue al otro día que lo recibí, ya debutó en un asado y bueno, ahora está ahí interactuando con una bondiola y un salame casero, porque en parte es mi pasión, es toda la parte de chacinado, que conservo una costumbre que la traigo de mi familia, de mi vida de campo. Y en esta cuarentena ya he hecho 6 bondiolas y 2 veces hemos hecho con mi señora salame, así que tenemos facturas y fiambres caseros y el cuchillo también ya tuvo su debut ahí. Así que, equipo, muchísimas gracias y siéntanme que me siento muy integrado a ustedes y honrado por haberme tenido en cuenta. Primeramente me voy a presentar porque si bien muchos de ustedes me conocen, quizás no conocen toda mi historia personal, fundamentalmente cuál es mi origen y seguramente para otros tampoco me conocen o me conocen simplemente por haber escuchado mi nombre alguna vez. Mi nombre es Julio José Beltramino, nací el 9 de julio de 1954, tengo 66 años. Mi lugar de origen, soy de origen rural, bien como decimos en entrerriano, de monte adentro, hijo de un productor agropecuario medio, nacido en el distrito Chiqueros del departamento Nogoyá, en un paraje que se llama Laurencena. Este paraje Laurencena fue creado hace más de 100 años por mi abuelo paterno, Juan Bautista Beltramino, quien dentro de las cosas que hizo en esa zona fundó una escuela que hoy lleva su nombre, que ya tiene más de 100 años, en donde en esa escuela, que este pequeño edificio que está acá, que tiene una bandera, que todavía existe y se conserva como monumento histórico de este paraje, porque ya hay una escuela nueva al costado. Ahí yo cursé mis primeros grados de la primaria, hice hasta cuarto grado. Yo aprendí a leer en esta escuelita rural. Inclusive esto es lo que queda. La escuela, el edificio más antiguo era de chapa y madera, como si fuera un galpón. Yo doy clases siempre en esa parte de chapa revestida en madera, construida por mi abuelo. Luego terminé la primaria, hice la secundaria en el Colegio de los Hermanos Maristas de Nogoyá. Nogoyá es la ciudad más cerca que tenemos de ese lugar, que está a 25 kilómetros, todo por caminos de tierra y de suelos, los típicos vertisoles y una sola bastante ondulada, cosa que los días lunes cuando teníamos que ir al colegio, porque si bien de lunes a viernes estábamos en la ciudad para ir al colegio, los fines de semana teníamos que ir al campo y cuando llovía el gran misterio era cómo llegábamos de nuestra casa del campo hacia la ciudad de Nogoyá.
en donde más de una vez tuvimos que ir a caballo cruzando arroyos crecidos con el agua a la altura de las caronas, como decimos. Son cosas que me ha tocado, igual que viajar en carro y en sulky. Luego hice mis estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNED, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Soy miembro de la tercera promoción de esta facultad porque es una facultad relativamente nueva. Justamente este año cumplió 50 años. Yo soy de la tercera promoción de las tandas de ingresantes. Oro Verde es una localidad que está pegadita a la ciudad de Paraná, que es la capital de la provincia de Entre Ríos. De ahí egresé con el título de ingeniero agrónomo y terminé mis estudios en el año 1980, en donde ya en el 81, que fue cuando me rendí mi última materia y presenté mi tesis de graduación, empecé a trabajar. Y ahí participé como cofundador de una escuela agrotécnica que se llama La Carola, en las afueras de la ciudad de Nogoyá, y fui su primer profesor docente. Acá tengo una foto con una placa que me descubrieron hace justamente 3 años, a mi nombre, justamente que una sala lleva mi nombre por haber sido el primer profesor y cofundador de esa escuela junto con otro ingeniero agrónomo. Esta es una escuela hoy agrotécnica que tiene una importancia muy grande, tienen cerca de 200 alumnos y tiene inclusive el nivel de internado. Antes de seguir hablando, en ese mismo paraje donde yo nací, me viene a la memoria porque no lo tenía escrito, pero vi la foto, tenemos una capilla que fue ya fundada por la camada de mis padres y sus hermanos y otros vecinos, una capilla que tiene algo más de 60 años. Yo ahí recibí los sacramentos del bautismo, la primera comunión y la confirmación. Con esto, digamos, quiero decirle que mi vida ha estado siempre ligada a la actividad del campo y a la vida fundamentalmente del campo. También trabajé, ni bien me recibí, unos 3 años como asesor y consultor de maquinaria agrícola de una concesionaria en Entre Ríos muy grande, una concesionaria multimarca, en donde comercializaban diferentes máquinas, todas en esa época de origen nacional, desde tractores, cosechadoras, implementos de labranza, que era lo fuerte en esa época. Y bueno, luego de esa experiencia y al poco tiempo de haber fundado esta escuela, en el mes de abril de 1986, ingresé en Industria John Deere Argentina, en donde me desempeñé por 34 años y 4 meses, justamente el 14 de agosto de este mes que acaba de terminar, me retiré por el motivo de mi jubilación. En donde me desempeñé en distintas funciones, con distintos cargos. Siempre estuve ligado a la parte de la especialización en maquinaria agrícola, dependiendo las épocas y las máquinas que se iban introduciendo. Yo me fui especializando desde de las primeras sembradoras de siembra directa, ya por principio de la década del 90, las máquinas de factura, segadoras acondicionadoras, rotoenfaradoras, y también a partir del año 89, cuando John Deere comienza a comercializar cosechadora en este segundo intento del negocio de este tipo de maquinaria, ya que sobre las fines de la década del 70 habían ingresado algunas cientos de máquinas también, pero después fueron discontinuadas. Desde el año 89, John Deere está en forma continua hasta hoy en el negocio de cosechadoras. Y bueno, desde que entró la primera cosechadora, yo siempre estuve muy identificado, ya le voy a contar por qué, con el tema de las máquinas cosechadoras. Siempre estuve al lado de ellas y siempre peleando y luchando para que estas máquinas, en primer lugar,
no solamente hagan un buen trabajo, sino que estén adecuadas y alineadas a las necesidades de cómo es la cosecha en Argentina, que son de los grandes aprendizajes que me ha dejado estos años y mi vida profesional y de trabajo en el rubro de cosecha ha sido que la cosecha en todos los países es diferente. Yo por mi trabajo recorrí 16 países, todos por tema de cosecha, y en todos los países encontramos algo diferente. Y Argentina no es diferente, es un país también que es diferente con respecto a otro, de lo cual me ha tocado mucho esa tarea de trabajo a campo, trabajo con los usuarios, con los productores, para ir adecuando la máquina a las condiciones de cosecha y también, como vamos a ver luego, todo lo que cambió la forma de cultivar y de cosechar en los últimos años. Bueno, ¿cuál ha sido mi inicio en la actividad agropecuaria? Bueno, acá le quiero contar parte de mi historia y cómo uno empieza y cómo le toma ese amor al fierro, a las máquinas, cuando uno ya lo nace y lo vive desde muy pequeño. A los 5 años ya fui sentado en un arado en la falda de mi padre, arando con un arado doble de 5 caballos. Ustedes pueden ver este aradito que está acá en la foto superior. Yo me tocó andar seguramente una hora con mi padre arando con 5 caballos y él me llevaba en la falda, y uno hoy piensa cuánto peligro habrá habido, ¿no? Pero son cosas que a veces en el campo, y menos en esa época, ni se tenían en cuenta, ¿no? Muchas veces era satisfacer esa ansiedad que teníamos los que éramos niños de andar metidos ya entre los fierros y entre las tareas agropecuarias. Luego, ya como toda casa de campo, era una casa que teníamos de todo. Había animales, vacas de cría, se hacía pequeño ciclo completo, se engordaban los novillos, tenían un lote de vaca de lechera en donde sacábamos leche a mano y se entregaba todos los días un tarro de 50 litros al camión lechero. Vengo de la época del camión lechero que pasaba todos los días. Teníamos todos los animales de corral como tenía cualquier familia, desde la gallina, los patos, los gansos, los pavos, y por supuesto los chanchos, que nunca dejaban de faltar, que era parte de lo que nos servía luego para tener en el invierno los famosos chacinados y hacer las tan tradicionales y rememoradas carneadas. Hacíamos más o menos 3 carneadas por año, y en mi casa nunca faltó durante todo el año los chorizos en grasa, igual que la grasa de chancho. Así que esa vida de campo la llevo y corre por mi sangre. Y ya trabajando ya un poco más solo y ya siendo un poquito más grande, y que tengo todos mis recuerdos, los 10 años, ya me tocó pasar rastra de diente con caballo, rastra de este tipo, unida con un balanzón de madera, 4 cuerpos, con 2 caballos, y yo montado en un caballo atrás. Lo mismo pasando un rastrillo para engavillar. En mi zona se sembraba en esa época mucha avena y se trillaba para sacar semillas, porque después se usaba como para la siembra, para los verdeos de invierno. Y también me tocaba sembrar con una sembradora de este tipo, en donde con 2 caballos se tiraba y yo iba sentadito acá arriba. Siempre digo que, y recuerdo estos trabajos, recuerdo hasta el nombre de las 2 yeguas que atábamos, porque eran las yeguas además del carro, que además eran las más mansas que había. Prácticamente los animales me cuidaban a mí, y yo siempre digo que hoy que está tan en boga hablar de pilotos automáticos, yo siempre digo que los primeros pilotos automáticos que existieron no lo diseñó el hombre, sino que lo hicieron los animales. Yo recuerdo que cuando trabajaba con esta sembradora, el caballo que le tocaba iba siguiendo la huella que dejaba esta rueda, y con eso producía justo el enzime necesario
porque los caballos ya estaban bien uno en cada punta, bien distanciado uno de otro. Entonces el mismo caballo prácticamente no había que guiarlo, se guiaba solo por la huella. Lo mismo cuando andaba pasando este rastrillo quedaba una hilera o andana, y los caballos, digamos, dejaban la andana al medio e iban siguiendo la andana. Prácticamente lo único que yo hacía era manejar las palancas de este rastrillo para descargar y dejar la gavilla que luego había que trillar. Así que desde muy chico ya me tocó andar ligado a este tipo de máquinas. Tuve que ver trabajar en mi casa una cortadora, espigadora, hileradora de este tipo, máquinas que hoy están casi todas en museo y de adorno en los parques. A mí me tocó andar desde muy chiquito, ir parado acá en el burro cuando mi padre manejaba. Como se dice, estas máquinas se manejaban con el culo. Acá llevo un palo y un asiento de fierro fundido, y con movimiento de la cadera giraba la rueda y con eso hacía girar la máquina. Y acá tienen una planchada y yo he ido parado ahí tirando esta máquina con 4 caballos que la empujaban, o después mis padres con mi tío la reformaron y la hicieron de tiro. Esta máquina dejaba todo hilerado y con esto se engavillaba, y luego con esta máquina que está acá a la izquierda, es una máquina trilladora, una Garrett del año 1927 de origen inglés, que todavía se conserva en la familia, está bastante deteriorada, pero lo sigue estando. Con esa máquina se trillaba y se hacía andar con un tractor como este verde, el Charmer que está acá. Yo ahí ya tenía 12, 13 años y día por medio me tocaba sacar un día de jornada completa trabajando a la par de todos los 19 empleados que esta máquina llevaba para poder marchar. Recuerdo todavía los nombres de cada una de las posiciones de los trabajadores, y recuerdo también los nombres de casi todos los peones que trabajaban en cada uno de sus puestos. A mí me tocaba andar en un tractor Hanomag como este, un R55, con un rastrón atrás, juntando todas las gavillas que previamente se hacían con esto, se cargaban a mano. Había 6 personas, 3 de cada lado, que con horquilla a mano cargaban ese rastrón, que era una especie de unas planchas de madera que se deslizaban por el suelo. Llegaba al lado de la máquina, se descargaba y la máquina tenía un guinche. Con ese guinche se alzaba y acá arriba había 3 personas que trabajaban en pares de a 2, que se llamaban meseros, que eran los que iban echándole a mano al cilindro de esta máquina para trillar. Eso lo hice durante 3 años, esa vida, y de ahí viene un poco mi pasión por la parte de la cosecha. Estas máquinas, si bien es una máquina íntegra de madera, tiene las partes metálicas que corresponden, pero toda su estructura principal es todo de pinotea. Tiene las mismas unidades funcionales que tiene una cosechadora de cilindro y sacapaja. Tiene su cilindro, su camisa, tiene su sistema de limpieza, su sistema de sacapaja, con un sistema de expulsión de paja, porque la paja quedaba amontonada. Entonces tenía una turbina que soplaba y con un tubo tiraba orientable, tiraba y hacía una parva de paja al costado de la máquina, y con esta polea, con una correa de 22 metros, se unía a la polea del tractor y se hacía funcionar toda la parte mecánica. Luego, ya siendo un poquito más grande, tenía unos 15 años, ya me tocó andar solo. Esta máquina se paró y se compró, mi padre con sus hermanos compraron una autohileradora marca Monza, que se fabricaba cerca de Rafaela, en una población que se llama Vila, y comenzamos a cortar y hilerar con esta máquina, y yo ya a los 15 años andaba manejando esta máquina sola. Y después de ahí ya también esta máquina trilladora se paró, se compró una cosechadora automotriz, una Daniele D105 como la que aparece acá, en donde tenía su plataforma de corte para cosechar en planta, como se llamaba, y también su recolector, que prácticamente en el caso nuestro hacíamos solamente el sorgo con esta plataforma, y todo lo que era lino, avena y trigo lo hacíamos con un recolector, porque esos cultivos hay que ubicarse en esa época, no existían agroquímicos, no se conocían. Entonces, para que el cultivo se secara, había que cortar, hilerar, dejar secar y, este,
y cosechar. Algo parecido como Mario y José, que están en Salta, están haciendo hoy con el poroto, que lo están cortando, lo hileran, lo dejan secar y después lo levantan con un recolector. Esto lo hacíamos nosotros hace 50 años ya en mi casa, digamos, cuando se inicia la parte de la cosecha con cosechadora automotriz. Bueno, vamos a mi experiencia personal. Mi experiencia personal arranca allá, ni bien iniciada la década del 80, yo recién recibido ingeniero, joven, con muchas ganas de trabajar, con un gran amor y una gran pasión por el campo. En Entre Ríos, y me ubico en Entre Ríos porque era la provincia donde yo estaba. Los ingenieros agrónomos en esa época éramos una cosa media rara, más que todo en la provincia de Entre Ríos, que es una provincia que siempre estuvo un tanto aletargada y retrasada en cuanto a la adopción de tecnología. En esa época, muchas veces venida a mano de su aislamiento territorial que tuvo durante tantos años por la carencia de vías de comunicación. Recién Entre Ríos se unió al continente cuando tuvo en primer lugar el túnel, después hicieron el puente Zárate-Brazo Largo y ahora el puente Rosario-Victoria. Pero siempre Entre Ríos ha estado bastante aislada en cuanto a la parte de comunicación y eso hacía que muchas tecnologías y formas de producción de otras provincias de Entre Ríos demoraban mucho en llegar. Los cultivos que se hacían en la zona era trigo, lino, avena, sorgo, alguito de girasol y algo de maíz para consumo. Eh, la soja no existía, recién empezaba a aparecer como algo raro, como una novedad. Yo recuerdo que allá por las fines de la década del 70, cerca del 79 o el 80, un técnico, el jefe de la agencia de INTA de ahí del pueblo de Nogoyá, le dio a mi tío un par de bolsas de una semilla que se le habían mandado de la estación experimental de Paraná, que no sabía lo que era y que lo sembrara. Fíjense que eso era la soja, así arrancó la soja en la zona, se sembró con un disco múltiple o disco rastrojero, como se llama, se tapó con el disco, después se le pasó una rastra de diente y cuando llegó el momento de cosechar, se cortó, se hileró y se levantó con un recolector, porque no se sabía nada de lo que era la soja a lo que ha llegado a ser hoy, ¿no? Entonces, inclusive cuando yo cursé mi carrera, la soja, como también pasa con los agroquímicos, prácticamente eran cosas desconocidas y se le daba poca importancia porque no existían en el mercado. Estaba en pleno, no digo en pleno auge, todo era con labranza convencional, el típico arado de reja. En Entre Ríos se usaba mucho el arado de disco porque por el tipo de la tierra, los suelos vertisoles, suelos secos, muy duros, que muchas veces los arados de reja no andaban, pero en todos los establecimientos siempre había dos arados, uno de reja y uno de disco. Cuando no se podía arar con el arado de reja, se araba con el arado de disco. En mi casa siempre hubo los dos tipos de arado y con los dos me tocó renegar bastante para hacerlos a veces andar en determinadas condiciones. Después estaban las rastra de disco, rastra de dientes, escardillo. Ahí sobre la década, ni bien empezada la década del 80, comienzan a hacer la labranza vertical, los arados de cinceles, los cultivadores de campo, vibrocultivadores. Yo ya aquí estaba trabajando como asesor y consultor de esta empresa multimarca y me tocó medio hacer la difusión a nivel provincial de estos implementos. Le di varias vueltas a la provincia con una camioneta Ford y un arado de cincel de 5 púas, haciendo demostraciones en todos los pueblos, justamente descubriendo la novedad de este nuevo implemento que tuvo su grado de aceptación por muchos años y la verdad que a los suelos de Entre Ríos le hizo muy bien la labranza vertical.
También nació en esa época la mínima labranza y sus equipos, o sea, eran equipos que no sembraban directamente abriendo un surco, sino que hacían una pequeña labranza, pero bueno, los agroquímicos eran muy caros, no se podían usar porque había poco, eran caros y fue una, una, una labranza que como mínima labranza no tuvo mucha aplicación y fue reemplazada cuando se difundió y se impuso la siembra directa con sus equipos, con una imposición masiva que vino siempre acompañada, como ustedes saben, del uso y la existencia de los agroquímicos, porque la siembra directa sin los agroquímicos no, es imposible de hacerla. Todavía había muchas máquinas cosechadoras que cosechaban a bolsa. Ustedes pueden ver ahí arriba y a Giordano se le va a erizar la piel, una cosechadora Senor V3 con motor agricolero. Un hermano de mi padre tenía una de ellas que también me tocaba hacer los relevos. Se cosechaba todo a bolsa, era la máquina más popular en la zona nuestra, la Senor V3 y la Daniele D105 que le mostré en la foto anterior, y por supuesto no podía faltar la popular Basali 316, todo el mundo cosechando a bolsa, cosiendo bolsa y juntando bolsa, ¿no? Y hombreando bolsa. Y todas esas tareas a mí me tocó hacerlas, desde ser bolsero, ser cosedor, ser juntador de bolsa y hombreador de bolsa, y tener que cargar bolsas a un acoplado al hombro para llevar y entregar a la cooperativa. Y también en esta época del 80 aparecieron muchos nuevos equipos, ya aparecieron las pulverizadoras. Cuando yo cursé la materia maquinaria en mi facultad, pulverizadora prácticamente fue un título, no existían. Entonces aparecieron pulverizadoras, rotoenfardadoras, fertilizadoras, las tolvas autodescargables y muchos otros equipos más. Acá en la parte inferior derecha he puesto una foto. Esta persona que está más a la izquierda soy yo, por supuesto, como con 40 años menos y con 20 kilos menos, pero estoy haciendo entrega de la primer rotoenfardadora, esto es del año 84 aproximadamente. Estoy haciendo entrega y puesta en marcha de la primera rotoenfardadora de una marca nacional, que ustedes pueden ver, es de color rojo, que fue la primera que empezó a hacer rotoenfardadora en Argentina y fue la primera rotoenfardadora que hizo un rollo en Entre Ríos. Esto mediados de la década del 80, 84, 85. Como para que vean que muchas de las tecnologías que hoy son muy populares y todo el mundo lo hace, en esa época no lo hacía nadie. Por eso yo acá arriba, en el primer renglón, digo que la ganadería y la lechería que se hacía era extensiva o poco tecnificada. Había lo único que se conocía, pero prácticamente no existía la máquina, eran las enfaradoras primáticas, pero en algunos casos el que la tenía eran enfaradoras manuales y se hacía el fardo prácticamente a mano, presionando con una palanca, y casi no existían las pasturas que hoy tenemos. Básicamente las pasturas eran los verdeos de invierno, fundamentalmente avena, y en verano se usaban los sorgos forrajeros, eran las únicas pasturas que teníamos en esa época. Bueno, y como me lo pidió Mario, yo acá hice un listado de mi visión de los avances que hemos tenido en estos últimos 30 años en cosechadora, y digo 30 años porque son los que me ha tocado trabajar junto palmo a palmo con John Deere, y también podemos decir 40 años también, porque empecé a principios de la década del 80 en forma privada y en la familia. Cómo era el mercado, cómo eran las máquinas, cómo fueron evolucionando y cómo hubo que ir adaptándolas a los distintos cambios que se fueron generando. Allá por comienzo de la década del 90, si nos ubicamos en esa época, había un predominio de marcas nacionales. Cuando yo cursé
mi materia de maquinaria agrícola en Argentina, cuando estaba creo que en tercero o cuarto año de la universidad, había 17 marcas de cosechadoras nacionales. Este, que muchas de esas todavía estaban a principios de la década del 90. Por supuesto que la cantidad de hectáreas que se sembraban no eran las de ahora, ni los millones de toneladas que se cosechan tampoco. Había muy poca presencia de máquinas de origen extranjero, había básicamente dos marcas que están ahí en la foto, la cosechadora de Ufar de origen alemán y una cosechadora John Deere 975, también de origen alemán, con plataforma americana, porque tenía plataforma ya flexible, que en esa época ya estaba pensada mirando el cultivo de soja. Y en el mercado nacional teníamos el dominio de las marcas como Basali, Bernardín y Senor. Creo que el amigo Giordano tiene mucha experiencia en la Senor B4, que era la B4, la B6, que eran las máquinas del momento. Estas máquinas tenían poca, para lo que hoy podemos decir, muy poca tecnología. Por ejemplo, tenían muy poco uso de sistemas hidráulicos, solamente lo único que tenían hidráulico era el levante de la plataforma. Yo recuerdo que muchas de estas máquinas, los tubos de descarga se abrían a mano con una soga, todas las máquinas andaban con una soga colgando para abrir el tubo de descarga. El sistema de trilla era al 100% por cilindro transversal y separación por sacapaja. Todas las máquinas tenían plataforma de 16 pies, digamos prácticamente las nacionales eran 15, 16 pies, y las máquinas que eran importadas tenían de 18, de 19 pies, con molinetes con paletas de madera o de chapa, con ajuste de posición del molinete en altura y en desplazamiento atrás y adelante mecánico, y con ajuste de velocidad del molinete por medios mecánicos o sin ajuste. Aparición, y ahí, digamos ya a principios de la década del 90, empieza a aparecer el cultivo de la soja con, digamos, con mayor importancia, mayor necesidad de cosecha y toda la problemática que la soja trajo para las máquinas cosechadoras para realizar su trabajo. Realmente a mí me tocó vivir toda esta época desde mi puesto y mi trabajo en John Deere, y realmente el cultivo de soja hizo transformar y modificar y hacer una cosechadora sojizada como no la teníamos. Recordemos que cuando empieza a aparecer la soja, las máquinas que teníamos, fundamentalmente las de industria nacional, eran máquinas eminentemente trigueras. Lo que más cosechaban era trigo, sorgo, cebada y un poco de maíz, pero el diseño de la máquina era eminentemente de grano fino. Apareció la necesidad del uso del picador de paja, porque estábamos en época de mucha labranza, la soja dejaba mucho rastrojo y con ese rastrojo, si quedaba hilerado como era costumbre dejarlo, no podíamos pasar las rastras ni los arados de reja. Entonces nacen ahí la necesidad de que las máquinas tengan que tener picador de paja. Los cultivos de soja y de maíz se hacían todos, con la mayoría con control mecánico de maleza. Existían los famosos escardillos que hacían un aporque o un semiaporque en el caso de la soja, pero todo arrimaban tierra, quedaban los surcos y los campos todos acanalados. La cosecha de soja, por ese motivo, se tenía que hacer siguiendo los surcos. Se sembraba todo a 70 centímetros porque era la siembra que se hacía como distanciamiento en maíz, y como para la soja se usaba la misma máquina del maíz, la soja también se hacía a 70. Y otra problemática que se nos apareció ahí justo con el nacimiento de la soja fue la cosecha de soja de segunda sobre el rastrojo de trigo o de cebada, que para la máquina cosechadora, uno hoy lo ve y la máquina lo hace fácil, pero no fue un problema menor poder adaptar las máquinas a que puedan cosechar en esa forma, y
y hasta hoy mismo prácticamente en Argentina es el único país en el mundo, por lo menos de todo lo que yo conozco y me ha tocado andar, en donde la cosecha de soja sobre un rastrojo de trigo se hace como se hace en Argentina, donde tenemos que cortar todo el trigo que hemos trillado un par de meses antes y meterlo adentro de la máquina. Eso ha sido un problema que a mí me costó varios pelos de los que hoy no tengo. Otro problema que había con las máquinas, justamente porque se cosechaba y se sembraba 70 y se escarrillaba, era el problema de trocha. Sobre todo las máquinas importadas, como la que me tocaba trabajar a mí, por trabajar en una empresa multinacional, las trochas no nos coincidían con los surcos distanciados a 70 y la máquina tenía que calzar en el surco, así que ahí tuvimos problemas con los ejes traseros, con las llantas, con el tamaño de los neumáticos, con la trocha delantera. Había que hacer este ajuste que, como siempre, estábamos muy lejos de la fábrica de origen y el mercado argentino para una multinacional no es grande en volumen, entonces hacer modificaciones para empresas grandes como son las multinacionales costaba muchísimo trabajo y había que generar muchas reuniones y fundamentalmente tener muy argumentado el porqué de esa necesidad. Aparecieron ya también las primeras plataformas con barras de corte flexibles y eran barras de corte flexibles mecánicas, o sea, solamente por deformación de sus componentes. Aparecen los molinetes helicoidales como forma de poder alimentar y ayudar al sinfín. Yo no sé si alguno de ustedes los alcanzaron a ver, quizás los más grandes sí, tuvieron una incursión en el mercado y hubo empresas que se dedicaban a reformar y hacer estos tipos de molinete que ayudaban un poco al sinfín porque la soja al cortarla a ras de suelo con plantas muy altas que eran en esa época, generaba un volumen que los sinfines que había en esa época, que estaban hechos además para la cosecha de trigo, o sea, cultivo con muy poca paja y liviana, no tenían capacidad con el helicoide de arrastrar semejante volumen y se lo ayudaba con el mismo molinete. También hubo incursión en el diseño de cilindros y cóncavos de diente para la cosecha de soja, cosa que anduvo un tiempo. También hubo muchas empresas que se dedicaban a reformar máquinas para colocar estos aditamentos. Ya sobre la fines de la década del 90, podemos decir que las cosechadoras comienzan a tener una aplicación más generalizada de sistemas hidráulicos, ya tienen la dirección hidrostática, posicionamiento del molinete, el tubo de descarga y también la transmisión del molinete. O sea, cuando empezamos a cosechar soja, la mayoría de las máquinas no tenían ajuste de velocidad de molinete. El molinete tenía una velocidad fija. O sea, si uno mira hoy en estos 30 años, lo que hemos avanzado en tecnología, en la aplicación de la máquina, y todo eso, el cultivo que nos llevó fue la soja, porque bueno, se hizo tan masivo el cultivo y tan importante y preponderante que hubo que tener la máquina adaptada para la cosecha de soja. No se olviden de que las grandes compañías multinacionales, básicamente en la industria de las cosechadoras, tienen dos orígenes. Uno es el origen americano y el otro es el origen europeo. Cada fabricante, según sus mercados, fabrica la máquina para su mercado, porque tienen además el tamaño. Entonces, las máquinas de origen americano son básicamente máquinas de grano grueso y las máquinas de origen europeo son básicamente diseñadas para la cosecha de grano fino, porque son los cultivos que tienen en sus principales mercados. También vienen apareciendo a esta altura los rodados de mayor tamaño, porque las máquinas vienen creciendo en tamaño.
Aparición ya también de barras de corte flexible con asistencia de control de altura y peso sobre el suelo, ya sea con sistemas electrohidráulicos, sistemas neumáticos. Aparición sobre la mitad de la década del 90, aparecieron lo que Mario Bragaccini le llamaba las megas cosechadoras. Hoy pasaron a ser cosechadoras casi chicas, ¿no? Pero fíjense cómo avanza en las megas cosechadoras, que eran en su época clase 6, con plataformas de 30 pies, tanto convencionales como axiales, y en el mercado estaba la dupla Kay John Deere, Kay con su máquina axial y John Deere con su máquina Maximizer, que eran las dos megas cosechadoras que existieron en el mercado por varios años como únicas máquinas de clase 6 con plataformas de 30 pies y ya con un montón de tecnología que trajeron estas máquinas, que luego fueron evolucionando las máquinas nacionales y todas a esa tecnología que tenían estas máquinas. Aparición también de las máquinas con sistema de inclinación lateral de plataforma y ajuste del ángulo de la barra de corte. Todo esto, la necesidad lo trajo la soja. Si no hubiera sido por la soja, las plataformas hoy, no sé si tendrían, quizás sí por el tamaño de plataforma, pero la que nos obligó a tener esto fue el cultivo de soja. Aparecieron ya máquinas con doble tracción hidrostática. Las pocas que había acá en Argentina eran todas con doble tracción mecánica. Los que son de Santa Fe, quizás Giordano se acuerda, acá en Santa Fe capital había una fábrica que se llamaba Urbic, que era proveedora de todas las dobles tracción para las máquinas nacionales, como también de componentes de transmisión. Estas máquinas fueron las primeras que trajeron doble tracción hidrostática. Vamos ahora a la década del 2000. En el 2000 ya tenemos la aparición de cosechadoras más grandes, clase 7 y clase 8. Ahí aparece John Deere, aparece New Holland, aparece Basali con su máquina 7500 axial, aparición de plataformas de 35 y de 40 pies, y gran predominio desde el año 2000 en adelante, porque fue justamente el año en donde aparece John Deere con las máquinas axiales. Hay gran predominio en el mercado del sistema rotativo axial, que luego se termina imponiendo, y algo del sistema híbrido como el que usa Claas, que es el sistema de cosecha por un cilindro convencional y una separación a través de rotores, que también hubo otras marcas que usaron ese sistema, pero bueno, el sistema de un solo rotor que haga el trabajo de trilla y separación, el que se ha impuesto. Digo un rotor o dos, como por ejemplo tiene la marca New Holland. Uso generalizado de rodado delanteros duales y de gran tamaño, o sea, el tamaño de la máquina con incremento de peso, incremento de capacidad de tolva. Siempre anduvimos oriciando el máximo de la capacidad de carga y con problemas que muchas veces de calidad de neumático, porque no soportaban los pesos de las máquinas, sobre todo cuando cosechaban maíz, por tema del peso del cabezal maicero. También en el 2000 aparecen los grandes contratistas de cosecha. Hasta acá la cosecha se hacía, muchos productores tenían su máquina y había muchos microcontratistas, contratistas que tenían una o dos máquinas, pero ya en el 2000 aparecen los megacontratistas. Sepan que tenemos contratistas que tienen hasta, yo el que más conozco que tiene 13 cosechadoras grandes, después hay varios que tienen 8 o 10 cosechadoras, y ustedes saben por los estudios que yo he leído de que ustedes han hecho en el INTAC, el 70% más o menos de la cosecha hoy la levantan los contratistas, y los contratistas son básicamente usuarios de cosechadoras clase 7 en promedio. El 60% del mercado está
aproximadamente dentro de las cosechadoras clase 7. Ya aparición también en la década del 2000 del piloto automático y de los monitores de rendimiento con los sensores de humedad y peso y mapeo. Ya sobre mediados del 2000 ya se empezó a usar esta tecnología en cosechadoras. En la década del 2010 ya tenemos como gran novedad en las cosechadoras la aparición de plataformas con sistema de transporte por banda de goma o draper, aparición de plataformas más grandes porque aparecen cosechadoras de la clase 9 y 10 y aparecen ya plataformas de 40 y 45 pies, por supuesto todas con sistema de acarreo a través de banda de caucho, o también conocida en nuestra jerga como draper. Aparición de automatismo, por ejemplo, en el sistema de apertura de zaranda según inclinación de la máquina. Aparición de sistema de desparramado de paja y granza de gran alcance por mayor ancho de la plataforma. Este es un problema que siempre hemos estado los fabricantes de cosechadoras peleando porque una cosa era crecer en ancho de la plataforma, como ustedes pueden ver en las fotos, pero también tenemos que crecer en el ancho del desparramado. Y la plataforma se podía bastante fácilmente ir enanchando y todavía creo que hay para seguir creciendo, pero el tema crucial va a ser cómo vamos a poder desparramar en el caso del requerimiento en Argentina, no así en otros mercados, cómo podemos hacer para desparramar esa paja y esa granza en todo ese ancho de plataforma. Ese es un tema muy de Argentina. Fíjense en la máquina arriba, es una máquina Class. Esa máquina está cosechando, está desparramando la granza, pero está hilerando la paja. ¿Por qué? Porque en ese país, que debe ser algún país europeo, seguramente esa paja la enfardan y le dan otros usos, ya sea animal o para uso energético o uso industrial, que acá no hacemos nada, sino que se la devolvemos al suelo y queremos que esa cobertura quede uniformemente cubriendo el 100% del terreno. O sea, eso ha sido un tema bastante complejo. Como ustedes pueden ver en la foto de más abajo, ahí hay otra foto de una máquina John Deere que viene desparramando, cubriendo casi el 100% del ancho, pero no es ya fácil poder llegar a desparramar más de 40 y 45 pies según condiciones de trabajo. Aparecen también sistemas más eficientes de limpieza. Eso es una exigencia del mercado y en esto Argentina es un país casi único en el mundo. Ustedes saben que la cosecha, cuando estamos cosechando, estamos cargando un camión y ese camión va directamente al puerto y del puerto va al barco y se va ese grano al mercado internacional. O sea, no tenemos un antepuerto o una planta de acopio en donde ese grano pueda ser clasificado y seleccionado o acondicionado, como se le dice. Entonces, el mercado nuestro es muy exigente en cuanto a la limpieza del grano. Entonces, la cosechadora, dentro de los 3 parámetros que yo siempre digo que trabaja, que es la capacidad en función de la productividad, que me lo determina el ancho de la plataforma y la velocidad de la máquina, cosa que es lo que más valora el contratista, porque el contratista trabaja él cobra por hectárea. También tenemos que tener buena calidad en la tolva y tenemos que tener las mínimas pérdidas posibles. Esos 3 parámetros son los que prácticamente mi vida atrás de las cosechadoras han sido tenidos en cuenta para ir adecuando y mejorándola. Aparición de sistemas de regulación autónomos, o sea, la incorporación ya de inteligencia artificial en las máquinas, como por ejemplo la velocidad de avance en función de la carga, ajuste de todas las partes, las funciones de la máquina, contacto entregado por fotos tomadas por cámaras de alta resolución y de alta velocidad, aparición de orugas con banda neumática y lo último que está apareciendo ahora y ya es prácticamente lo tienen todas las principales empresas, es la conectividad con la transferencia de datos técnicos y ya sea
de técnico del equipo o también datos agronómicos. Todo esto es lo que hace a la agricultura de precisión, que es la recolección de los datos para luego aplicar toda la otra agricultura digital que luego lo tenemos que hacer. Antes de darle las muchas gracias, les quiero comentar que dentro de muchos trabajos que le hice en John Deere y muchas aplicaciones que hice en desarrollo de las máquinas, yo fui el responsable de tener una máquina sojera hoy desarrollada, que la desarrollé en Argentina y hoy John Deere la aplica en el mundo. John Deere como fábrica tenía máquinas que eran estrictamente maiceras que cosechaban soja. Yo logré transformar una máquina maicera en sojera, que es la máquina que hoy tenemos y bueno, y los resultados están en el alto nivel de eficiencia que esa máquina tiene. Tiene muchos componentes que lo he diseñado yo aquí a nivel experimental, si bien yo soy ingeniero agrónomo, no soy ingeniero mecánico, pero ustedes saben que las grandes máquinas y los grandes inventos nacen con el sistema de la prueba y el error. Yo diseñaba las cosas en la herrería, en la chácara, al lado de una casilla, las probábamos y si los resultados llegaban, después eso pasaba a los ingenieros y el ingeniero terminaba de darle la forma y buscarle el material y toda la ingeniería que ellos sí saben, pero lo que no saben es buscar ese nivel de la eficiencia, o sea, conocer la máquina al revés, desde la máquina, desde cómo trabaja, cosa que en muchas empresas hoy, y hago una crítica con mi larga trayectoria en una empresa multinacional y las conozco a todas, hoy las empresas están dedicadas a toda la tecnología, llamémosle digital, y muchas veces nos olvidamos de la parte funcional de lo que un equipo tiene que hacer, y no solamente aplica a una cosechadora, sino que aplica a todas las máquinas. O sea, la máquina tiene que hacer primero un trabajo agronómico y lo tiene que hacer como tal, y lo tiene que hacer bien. Y para eso tenemos que conocer cuál es el trabajo agronómico y cuáles son los resultados y a dónde queremos llegar, que ha sido parte de mi gran seguimiento y las cantidades de días y horas que tengo caminado atrás de las máquinas. También la desarrollé a John Deere, la máquina arrocera. John Deere tiene un modelo, una versión arrocera que se vende aquí en Argentina, en las regiones arroceras, básicamente en la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos y una partecita de Santa Fe y Chaco, que son, digamos, la cuenca arrocera. Es una máquina que está totalmente modificada en la parte de alimentación, trilla y separación, justamente porque el arroz es un cultivo extremadamente difícil para cosechar, porque se cosecha con paja verde y muchas veces esa paja además está mojada por el tema del riego, entonces hubo que desarrollar una máquina nueva y les cuento que esa máquina me llevó 5 años, con 5 campañas para tener la máquina desarrollada tal cual es hoy y esa máquina, hoy John Deere con ese diseño la vende en el mundo entero arrocero. A mí me tocó impulsar, imponer como marca y, y estar también ligado a la parte de venta en muchos países latinoamericanos. Y bueno, tengo el orgullo de decir que en 2 países latinoamericanos fui declarado visitante ilustre por mis aportes y colaboración a la cosecha y a la recolección de arroz, porque en esos países, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, el porcentaje de pérdidas rondaba el 30% y yo se lo bajé al 5%. Con eso logramos que mucha gente pudiera comer arroz, que ese arroz estaba producido y quedaba en el campo por ineficiencia en los sistemas de cosecha y sobre todo en el uso de los equipos. Trabajé mucho en la parte educativa de enseñar a regular, calibrar y configurar los equipos para obtener menos pérdida, cosa que ellos no tenían la cultura.
pasa y sigue pasando lo mismo que pasaba en Argentina ya por fines de la década del 80, cuando a mi gran amigo Mario, que nos estará escuchando del suelo, se le prendió la lamparita de salir con el proyecto Propeco, porque justamente el nivel de pérdida que teníamos en esa época eran cuantiosos, y no nos dábamos cuenta. En estos países pasó exactamente lo mismo. También trabajé y desarrollé en la porotización de la máquina. Los ingenieros que nos están escuchando, tanto Mario como José Peiretti, saben que en Salta, que la principal zona, Salta, Jujuy, o el noroeste argentino, incluyendo Tucumán, son la principal área porotera. Yo hice un gran trabajo también de adecuación de la máquina para la cosecha de poroto. El poroto, como todo cultivo, tiene sus condiciones para ser cosechada, y tanto el poroto como el arroz para la máquina cosechadora es extremadamente complejo, porque son granos que se consumen enteros, o sea, no tienen ningún proceso industrial más que su proceso de limpieza. El arroz tiene el proceso industrial de lo que es el descascarado, pelado, y el pulido y el abrillantado, pero terminamos consumiendo el grano entero sin elaborar. Entonces la calidad y el tratamiento que la máquina en todas sus funciones mecánicas tiene que hacerle a ese grano tienen que ser muy delicadas para no romper el grano, porque de lo contrario estamos afectando la calidad comercial. También hice la adaptación de la máquina para cosechar girasol. El girasol es otro cultivo que también tiene sus implicancias desde el punto de vista de la cosecha. Así que fueron muchos años, son casi 3 décadas y media que trabajé. Anduve mucho tiempo atrás de las cosechadoras, aprendí mucho, apliqué mucho de lo que aprendí, y fundamentalmente apliqué de lo que aprendí en función de mis largas charlas con los usuarios, los productores, los contratistas, sobre sus requerimientos y lo que ellos necesitaban. Por ejemplo, algo que para nosotros es tan común, la descarga en marcha. Acá en Argentina, toda máquina es sinónimo que tiene que tener una tolva y tiene que descargar en marcha. Eso no se da en todos los países, se da en pocos países. Entonces, tener tubos largos con una alta tasa de descarga es una característica que también me tocó trabajar para tratar de hacer más eficiente el manejo del grano cosechado, que esa tolva autodescargable con ese tractor, que cada vez son más grandes, cada vez pesan más, transiten lo menos posible en el campo, teniendo una alta tasa de descarga en las cosechadoras. Bueno, son parte de las tantos trabajos que he hecho en John Deere, y he terminado justamente la semana pasada haciendo el lanzamiento de un producto nuevo. Y disculpen que hable un poquito sobre una marca, porque es con la que yo me desarrollé, hice mi experiencia y apliqué tanto mis conocimientos, la introducción de una nueva cosechadora, que es la S400, cuyo modelo es S440, una máquina de clase 4 con plataforma de 25 pies. También hice algunos desarrollos, hice todos los testes en Argentina, y me tocó, como ya retirado, hacer el lanzamiento virtual y la presentación a los concesionarios y clientes, que terminé justamente la semana pasada. Bueno, gente, yo le doy las gracias por haberme escuchado. No sé si estoy alineado con lo que dije en función de vuestro requerimiento. De mi parte nada más, y por supuesto le doy las gracias a todos los que me están escuchando. Y bueno, no sé cómo sigue el programa, si hay preguntas, encantado se las estaré respondiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. La verdad que usted está más que alineado. Para el que no conozca, no haya leído nunca una línea de tiempo del desarrollo de la mecanización agrícola en la República Argentina y de la historia del desarrollo tecnológico de las máquinas cosechadoras, en estos minutos el ingeniero Beltramino la acaba de hacer, así que para el que nos vaya a escuchar en el futuro a esta grabación en alguna de las redes sociales, aproveche para tomar nota, porque la verdad que fue muy provechoso.
Julio recién hacía mención al modelo S440, lo vamos a decir, él se refiere a la cosechadora John Deere S440. Seguramente algunos de los colegas que en este momento está escuchando esta presentación de Julio estarán todos aplaudiendo en su casa. Acá lo hacemos también virtualmente, Julio. Lamentablemente no podemos estar en forma presencial por las circunstancias de este año 2020, sí, pero cada uno de nosotros lo está aplaudiendo.